Bien. Hasta el momento lo que hemos hablado, lo que ustedes saben un poco es sobre cómo se da la vida de un ser multicelular con el inicio con una sola célula o a partir de una sola célula o de única célula totipotente que se llama cigoto. Eso se da a través de un proceso al que se le denomina desarrollo y que en el seminario que ustedes acaban de ver ya saben que es muy diferente hablar de embriología que de biología del desarrollo. Pues bien, hoy hablaremos de biología del desarrollo, es decir, por qué suceden las cosas o cuáles son todas las señalizaciones moleculares que llevan un orden específico, un momento específico, un lugar específico dentro de la célula y que está dado por el genoma. ¿Y qué es el genoma? El genoma es el ADN que está como cromosomas o cromatina dentro del núcleo celular y que es quien marca el paso de cómo se va a dar esta construcción de un nuevo ser. En otras palabras, haciéndolo sencillo, hablaremos de todas las genes y moléculas, proteínas, factores de transcripción que van a dar las órdenes, que van a dar las señales o también las instrucciones para que se dé la formación de este nuevo ser. Ok, entonces ya también manejan la célula totipotente, que es la célula diploide, que da lugar a un organismo completo y luego hasta las 8 blastómenas y luego una célula pluripotente o célula madre pluripotente que me va a dar lugar, son las células de la masa celular interna del blastocisto que me va a dar lugar a la formación de las 3 capas de la gástrula, las 3 capas de la gástrula, ectodermo, mesodermo, endodermo, cada una de ellas formada por células multipotentes que va a dar lugar a toda una línea. Eso lo vieron en el seminario que acabamos de ver. Esta diapositiva que sale acá es lo que yo le estoy diciendo sobre lo que se refiere a las instrucciones que se tiene a través del genoma para formar las diferencias estructurales y funcionales en los diferentes tipos de células, porque todas las células son distintas. Hay más de 300, 400 tipos de células y cada tipo de célula va a llevar su instrucción, su expresión génica para su función. A ver, muchachos, ¿quién tiene el micrófono abierto? Vuelvo y repito, que me apaguen los micrófonos. ¿Qué parte de apagar los micrófonos y estar en la conferencia no entienden? Si estoy escuchando gritos y lo que está pasando en su casa, no puedo dar la conferencia. A mí no me parece divertido, ¿verdad? Así que ya les dije de antemano que esta clase es muy larga, que no la voy a terminar y me están atrasando. Cuando vengan al seminario, no digan de que no se les da las instrucciones en las conferencias. Es todo lo que les voy a decir. Lo demás ustedes sabrán. Los que ya están ubicados, que están en la universidad. Si no, los voy a ubicar. Están en la universidad, no están en preescolar ni en secundaria. Eso ya quedó atrás. Vuelvo a escuchar un micrófono y dejo la clase hasta donde está. Ustedes saben que yo no voy a lidiar con ustedes. Yo simplemente termino de dar mi clase y ya está. ¿Qué es lo que vamos a ver en lo que se tiene como desarrollo embrionario? Vamos a esquematizar los procesos en los que se da el proceso, valga la redundancia, de desarrollo. El proceso del desarrollo se da a 3 niveles. A nivel celular, que ya lo vieron en este seminario que vimos, que es inducción, migración, proliferación, diferenciación y apoptosis. El proceso de inducción que marca una determinada instrucción genética que induce a que esa estructura de señales moleculares para marcar otra función del mismo. Ejemplo, la notocorda, que produce genes específicos que me inducen a que se dé lugar a la formación de la placa neural. Migración, que no es más que el proceso de locomoción de una célula a diferentes sitios. Puede ser en grupo, puede ser única. La proliferación, que es la mitosis
de muchas células para crear una población celular genéticamente idéntica a la materna. La diferenciación dada por la determinación genética y la apoptosis o muerte celular programada. Esto es a nivel celular. La potencialidad, esto lo voy a pasar rápido porque ya lo conocen, se refiere a la capacidad genética que tiene cada una de las células para dividirse y luego diferenciarse. Eso se refiere a potencialidad como tal. Es totipotente aquella célula que tiene la capacidad de generar un individuo completo. Y ya lo saben ustedes que es el cigoto el ejemplo de célula totipotente. Aproximadamente en el momento de completar la división de 8 blastómedas, las blastómedas van perdiendo su totipotencialidad. ¿Por qué? Porque estas blastómedas van a determinar la constitución de dos poblaciones celulares diferentes. Una que va a constituir la población externa que va a formar la pared del blastocisto y otra que va a formar como tal la masa celular interna o macizo celular interno o bien embrioblasto. Cada una de ellas tiene diferentes funciones. En la parte externa o trofoblasto me va a dar lugar a la formación de corión y placenta y el macizo celular interno o embrioblasto me va a dar lugar al embrión como tal. Esto se hace a través de ¿qué? Bueno, a través de la proliferación, la migración, la diferenciación de los diferentes células que estaba yo diciéndoles anteriormente. Las células pluripotentes o células madres pluripotenciales es una célula madre troncal que se denomina así porque es una célula indiferenciada que es capaz de autorreplicarse por largos periodos de tiempo y se va a diferenciar en un amplio rango de células especializadas. Por tanto, se le llama pluripotente a las células que forman parte de la masa interna o del embrioblasto, porque me va a dar lugar a formar las 3 hojas embrionarias. No pueden generar un individuo completo, pero sí pueden generar las 3 hojas embrionarias. Cada hoja embrionaria va a tener su diferenciación. Aquí tienen la módula, donde hay células pluripotentes, y luego la formación del blastocisto inicial, y el embrioblasto, que es del que estoy hablando ahorita. Las multipotentes solo se van a diferenciar en células de la misma hoja embrionaria. La mayor parte de las células que están en los tejidos adultos corresponden a este tipo. Como ejemplo, los libros y los artículos ponen a las células osteoprogenitoras que son capaces de diferenciarse en células adiposas, células cartilaginosas y células óseas. Es decir, en lo que conocemos como adipocitos, como vamos a conocer como condrocitos y osteocitos. Y la célula unipotente es la que solo tiene la capacidad o la habilidad para diferenciarse en un solo linaje, como por ejemplo las células epidérmicas basales de la piel o los queratinocitos basales, que son células madre unipotentes que renuevan la población de la piel, pero no se diferencian en otro linaje, sino que solo en los mismos queratinocitos. Eso es a nivel celular. A nivel del organismo, ¿qué vamos a ver? A nivel del organismo es cómo se va a ir construyendo poco a poco el individuo. Y se da a través de dos procesos fundamentales, la formación de patrones corporales y la morfogénesis. Y lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es a nivel molecular. La formación de patrones y la morfogénesis es lo que vamos a ver prácticamente en todo el semestre. Vamos a ver en todo el semestre cómo se va a dar lugar a la formación de todos los órganos y los esbozos de los principales órganos de aparatos y sistemas del cuerpo en el periodo embrionario, en las primeras 8 semanas. Y luego el crecimiento de todos estos esbozos en el periodo fetal. A nivel molecular, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las instrucciones genéticas por familias de genes que ya están agrupados y se diferencian para que den lugar como tal a la estructura de un nuevo ser. Para ello, utilizamos una señal muy importante de un tipo específico de sustancia que se conoce con el nombre de morfógenos. ¿Qué son los morfógenos?
El término morfógeno se va a aplicar a una molécula de naturaleza orgánica que va a ser producida por un grupo de células embrionarias tales y que van a actuar bien a distancia sobre otras células o tejidos o bien cerca de ellos también a otras células o tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los morfógenos son capaces de mandar una información específica para poder formar los patrones del desarrollo que se da en el periodo embrionario. Ahora, el morfógeno va a necesitar un receptor en una membrana citoplasmática o membrana nuclear al cual unirse. Y una vez que se une con este receptor va a ser capaz de mandar esta información. Es decir, amerita un receptor de membrana y también amerita que haya una concentración. Es el gradiente de concentración lo que nos va a dar las diferentes respuestas. Si hay o las estructuras que se están formando están muy cerca del morfógeno, con alto gradiente de concentración va a darse lugar en los procesos o cambios que se estén dando en ese momento. Si está lejos del morfógeno, pues es diferente la reacción que hay. Les decía que los morfógenos son moléculas o sustancias, ¿verdad?, capaces de actuar a distancia y que todos llevan una instrucción. Pero tienen que tener ciertos criterios para que la célula pueda reconocer que es un morfógeno y de esta manera poder actuar. Primero, es una molécula de señalización. Una molécula orgánica puede ser una proteína, puede ser un factor de transcripción o bien puede ser también cualquier otro tipo, ¿verdad? Un gen, que el gen no es proteína. Debe estar en el lugar correcto y en el momento exacto del desarrollo. Y aquí voy a decir que en la embriología todo es el lugar correcto y el momento exacto. Si algo no ocurre en ese momento, no tiene oportunidad de volver a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si en la tercera semana que se da la formación de la placa neural para luego formarse el sistema nervioso, no hay moléculas de señalización capaces de que se dé esta situación, ya no va a haber otro momento en el desarrollo para esta oportunidad. Debe ocurrir en el lugar correcto y en el momento exacto. En otras palabras, el embrión no va a formar sistema nervioso y ya eso ya un defecto congénito. Y ustedes van a ver que va dentro de los defectos congénitos del sistema nervioso es la anencefalia, es decir, que no se forman sin cerebro, por ejemplo, y no logra sobrevivir, ¿verdad? Ok, primera característica, ocurrir en el lugar correcto y en el momento exacto. Segunda, ser producida por una fuente localizada. Sigo explicando con la notocorda. La notocorda es la que me da o la fuente localizada para producir, por ejemplo, ciertas sustancias especiales como noyina y cordina, ¿verdad? Que ahorita solo es para ponerle el ejemplo. Van a formar un gradiente de concentración dependiente de la distancia. Más cerca, mayor gradiente, más lejos, menos gradiente. Va a provocar una respuesta celular directa. Es decir, la célula que está en el gradiente de concentración va a responder al morfógeno con receptores de membrana específicos para él. La respuesta va a ser dosis dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que un aumento en el gradiente va a hacer que haya una concentración elevada de morfógenos. Y va a ir a haber un cambio de respuesta a un nivel más alto. Si es un bajo gradiente, de tal forma que la escala de respuesta va a ser más baja. Las células en la ruta del morfógeno van a mostrar dos o más tipos de respuesta. Por ejemplo, la expresión de diferentes genes, además de su destino por defecto. No siempre muestran un mismo tipo de respuesta. Entonces, vuelvo y repito de nuevo, los morfógenos son moléculas difundibles orgánicas
que especifican el tipo de célula generada en una localización anatómica específica y dirigen la migración de células y sus procesos hasta su destino definitivo. Comprenden muchas familias, como la familia transformante beta, las proteínas morfogenéticas óseas, BMP, las familias de Sony Hedgehog de la familia Winless. Ya vamos a hablar de ellos, a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué moléculas actúan en el desarrollo embrionario? Actúan un sinfín de moléculas, cada una en el momento preciso y en el lugar preciso. Mecanismos morfogenéticos, ya los conocen. Proliferación, migración, diferenciación y apoptosis. Comunicación intracelular, es decir, dentro de la propia célula, que va a iniciar con un ligando extracelular y van a producir proteínas solubles como factores de crecimiento o morfógenos. Ya ustedes ya saben lo que es un morfógeno, o bien componentes de la matriz extracelular. Receptores transmembranas, que va a iniciar la transducción de la señal mediante diferentes proteínas citoplasmáticas. Receptores específicos como receptores Notch, la tirosina sinasa, Frislet-Pachet, cada uno para una familia. La familia, por ejemplo, los receptores Pachet es para la familia de los genes Sony Hedgehog. Y la familia de ligandos, como la familia Winless, que se da en inglés con las siglas WNT, Hedgehog, que es SHH, el factor de crecimiento transformante beta, y dentro de este la proteína morfogénica ósea, entre muchos otros. Estoy poniendo así algunos de los más, de los que voy a poder hablar un poquito más. Todas estas moléculas que son relevantes para el control del desarrollo embrionario se pueden agrupar en un número relativamente pequeño de categorías, es decir, se pueden clasificar. Algunas permanecen en las células que la producen y otras actúan como factores de transcripción. Veremos cómo actúan. Los factores de transcripción es... ¿Qué podemos decir o cómo podemos hacerlo de una manera sencilla? Bien, lo más importante es que un factor de transcripción es un ARN mensajero, para hacerlo sencillo, que me va a llevar una información precisa y me va a definir que se dé el proceso de transcripción. ¿Y cuál es el proceso de transcripción? Es el proceso de formación de un mensaje. No siempre es un ARN mensajero, pero pues es la manera más sencilla en que se los puedo explicar. Se pueden dividir en varios grupos. Los más importantes es lo que vamos a tratar de ver en la clase de hoy, y tienen una función muy importante, y es que activan o reprimen la transcripción de genes específicos. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que se conoce en genética como el encendido y el apagado de genes. Para que puedan funcionar en la célula, todas las células, para hacérselo la explicación más sencilla, todas las células tienen el mismo genoma, porque todas son diploides de la misma célula madre totipotente, que es el cigoto. Pero algunas de estas células, cuando se van determinando y diferenciando, hay ciertos lugares de ese genoma que se apagan, es decir, no hay un proceso de transcripción en esos sitios, y otros se encienden. Es lo que se conoce como encendido y apagado de genes. Se encienden los genes que en ese momento y en ese lugar y en ese preciso instante, si es la tercera semana, por ejemplo, van a funcionar para que se dé la formación de una estructura específica, en este caso sistema nervioso central, y se van a reprimir los genes que en esa semana no estén funcionando como tal o no sea la formación de esa estructura como tal. Es lo que se conoce como activar o reprimir la transcripción de genes específicos. Estos factores de transcripción controlan muchos otros genes, también son genes, ¿verdad? Pero tienen el lugar de promover, dicen, son
o actúan como un sitio promotor porque promueven a que se dé la transcripción de un gen específico, pero reprime la transcripción de otro gen específico para que se dé la formación de todas esas funciones que estudiamos en el seminario pasado, como es la inducción, la migración, la segmentación, la diferenciación celular y la apoptosis. Las moléculas señalizadoras son moléculas que actúan sobre genes a distancia de la célula que lo produce. Para ello van a requerir de un receptor de superficie y de una vía de señalización. Como les puse el esquema, el mensajero o la molécula señalizadora que lleva el mensaje busca el sitio receptor en la membrana celular. El receptor acepta al mensajero. El mensaje se transmite ¿a dónde? Al núcleo de la célula responde y cambia el comportamiento celular. O se apaga o se encienden ciertos genes o se da lugar a la transcripción de otros. Dentro de todas estas moléculas señalizadoras que les he estado hablando, vamos a hablar de algunos de ellos importantes. Primero también debo decirles, porque cuando lean los libros van a encontrar que también se denominan citocinas y también son factores de crecimiento glucoproteicos o polipeptídicos y que intervienen en la mayor parte de las interacciones celulares de los embriones. Uno de los primeros que se fue conociendo fue el factor de crecimiento nervioso en 1950. Hoy por hoy se conocen más de 30 familias que están involucradas. De estas, las más importantes es el factor de crecimiento transformante, el factor de crecimiento fibroblástico y las proteínas headshots. Por sus siglas en inglés, es TGF, y así lo van a encontrar en los libros, FGF y SHH. Estos genes también fue muy importante que se encontraron en algunos animales en embriología comparada, sobre todo insectos, anfibios y luego en mamíferos como ratones y el cerdo, y se vio el alto grado de conservación de los genes que dirigen el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que así como actúan, por ejemplo, en esta mosca que se llama Drosophila melanogaster, dando la formación cráneo-caudal y dorso ventral para que se dé lugar a la formación de la larva de la mosca, igualmente actúan en el ser humano, dando igual la localización o los señalamientos o la dirección de los ejes, es decir, cráneo caudal, y que lo que sea craneal se dé en ese sitio, como por ejemplo la formación del sistema nervioso, lo que sea caudal sea en ese sitio, como por ejemplo la formación de intestino posterior, igual dorso ventral, lo que está dorsal como tubo neural, lo que está ventral como los diferentes órganos del abdomen del individuo. Entonces, a eso se refiere con el alto grado de conservación de genes, y por eso es que podemos hacer embriología comparada, comparando lo que sucede en un animal, pasándolo al ser humano, ¿verdad? Como hace Carson con múltiples investigaciones. Hay genes de efecto materno y genes cigóticos. Los genes de efecto materno son los genes que están dados por el pronúcleo femenino y son genes que actúan muy tempranamente para formar el embrión. Se dice que son los genes del pronúcleo femenino quienes forman el embrión y quienes activan a los genes cigóticos para que se continúen dando la formación de genes como los genes GAP, los genes de la regla Pars, los genes de polaridad de los segmentos y los genes homeóticos, que son una de las familias de genes más importantes en embriología, como lo vamos a ver ahorita. Porque son estos genes homeóticos los que me dan y me definen primero los polos del embrión muy temprano. Ustedes ya conocen los polos del embrión. Y segundo, la dirección como tal del embrión, lo que es a la izquierda, que se forma a la izquierda, lo que es a la derecha, lo que es anterior, lo que es posterior, o lo que es craneal y caudal, lo que es dorsal y lo que es ventral. Son genes de
señalización de diferenciación estructural muy temprana. Desde que es un cigoto, ya se sabe exactamente en ese polo del cigoto donde penetra el espermatozoide en la fecundación para formar el cigoto, dónde va a ser la zona que va a estar el posterior embrioblasto, el posterior blastocele y cuál va a ser la zona de cada una de las estructuras. Igual, cuando ya está la masa celular interna del embrioblasto, qué va a ser dorsal, qué va a ser ventral. Eso lo dan los genes homeóticos. Entonces, genes maternos del pronúcleo femenino de la madre y genes cigóticos una vez fertilizado el ovocito. Vamos a hablar de la familia transformador del crecimiento beta. Es una superfamilia porque se llama superfamilia porque hay muchas otras familias involucradas. Está como tal TGF beta, también proteína morfogenética ósea que ustedes van a saber que es muy importante mientras vayamos estudiando la embriología, y algunos genes como activina y nodal, que también son genes muy tempranos. ¿Y cuál es su principal función? Entre muchas otras, el modelado postero-anterior para formar órganos específicos como sistema nervioso, riñón y corazón. Es lo que les acababa de decir, darme los ejes y los polos en el embrión. El factor del transformante beta de crecimiento, el TGF, hay beta 1, beta 2 y beta 3, no voy a entrar en profundidad en esto, pero tiene que ver o es sintetizado por muchas estirpes celulares como linfocitos, macrófagos, células dendríticas y también células paracrinas. Si me pueden apagar el micrófono, la persona que lo está utilizando, no quiero decir el nombre, pero yo sé quién lo tiene encendido. El transformante beta tiene propiedades múltiples, a eso se refiere cuando la palabra pleiotropía actúa en muchos lugares y a distancia, y tiene mucho que ver en el contexto de respuesta inmune, en las infecciones y también en el cáncer y los procesos neoplásicos. Últimamente el estudio molecular se hace sobre todo para la estrategia en el tratamiento del cáncer, eso postnatal. Prenatal, sobre todo en el modelado temprano postero anterior de muchos órganos específicos. Los genes homeóticos también se llaman genes maestros, los genes que actúan muy temprano en el embrión, muy tempranamente, y que tiene mucho que ver con la identidad de los segmentos. Vuelvo a repetir lo mismo, qué es craneal, qué es caudal, qué es dorsal, qué es ventral. Tiene una función sobre todo de conferir lo que se conoce como identidad espacial, es decir, la célula que debe estar en el dorso del embrión o bien la célula que debe estar en la región craneal del embrión. De esta manera le da una posición inequívoca a esta célula en el cuerpo. De tal forma que me indica si va a formar parte de la cabeza, del tórax o del abdomen del individuo. Se activan posteriormente a la expresión de otros genes. Fueron estudiados en una mosca, en la mosca de la fruta que se conoce como Drosophila melanogaster. Y en la Drosophila melanogaster, primeramente, como se expresan los genes de polaridad del huevo, que son genes de efecto materno, me van a determinar igual los ejes anteroposterior y dorsoventral del embrión. Una vez que fueron estudiados muchos por un señor que se llama Morgan, en esta Drosophila melanogaster, fueron traspolados al humano y se pudo ver de que prácticamente lo mismo que hacía en este animal, pues era lo que sucedía en el humano. El término homeótico viene del griego homio, que significa semejante, porque cuando ellos sufren mutación, van a tener la capacidad de transformar un segmento de cuerpo en réplica de otro. ¿Qué quiere decir esto? El señor Morgan hizo estudios con la Drosophila melanogaster
con dos mutaciones. Una se llamaba Antenapedia y la otra Vitodax, porque la Antenapedia tenía como resultado patas en lugar de antenas, por una mutación de los genes homeóticos. En otras palabras, donde debía de formarse antenas, se formaron patas de la mosca. Y la segunda era de que en vez de formarse alas, se formaba una estructura que se llama halterios, que le ayuda a la mosca al vuelo. Entonces, de ahí viene la palabra homeótico igual, porque si hay alguna mutación, él lleva el mensaje de formar patas, inclusive en cualquier sitio, aunque esté en la región craneal, que no es lo correcto, pues va a formar pata en la región craneal, que es la mutación que les estoy explicando ahorita. Son genes del control maestro que me van a determinar la identidad de los segmentos o partes individuales del embrión. Le va a conferir a la célula una identidad espacial o posicional inequívoca en el cuerpo, de tal forma que me va a indicar, vuelvo y repito, si esa célula va a formar parte de la cabeza, del tórax o del abdomen del individuo. Esto es lo mismo que ya les conté, que fueron estudiados en la mosca de la fruta y que vieron cómo eso puede ser incluido en el estudio de los seres humanos. Los genes homeóticos van a codificar o van a dar lugar a la traducción de proteínas que a su vez también son llamadas factores de transcripción, que van a unirse al ADN y van a activar a otros genes para que se dé otro tipo de funciones. Entonces, aquí está lo que les explicaba del encendido de genes. Ellos tienen 180 nucleótidos porque, bueno, creo que ustedes en bioquímica deben de haber estudiado y en biología celular algo de ADN, y ya saben que el ADN no es más que una macromolécula polinucleotídica. Entonces, en este caso, hay aproximadamente 180 nucleótidos, llamada caja homeótica, o también se le llama home box en inglés, y que están organizados en clústeres dentro de un cromosoma. Son 4 cromosomas donde se localizan. Una de las principales funciones es que muestran colinealidad espacial y colinealidad temporal. La colinealidad espacial se refiere al orden que va mostrando en el cromosoma, que va expresando en el eje anteroposterior del animal, que es el eje cráneo-caudal también, es el mismo eje. Es decir, primero se expresan los genes más anteriores y luego se expresan los genes más posteriores. O primero se expresan los más craneales hasta llegar a la parte caudal. De tal forma que los genes del extremo 3' se van a expresar en la parte craneal y los genes del extremo 5' en la parte caudal. La colinealidad temporal se refiere a que se van activando los genes según cómo va en este orden preciso de 3', 5'. Los que están más anterior se activan primero, o los que están en el clúster más anterior se activan primero, y los que están en el extremo opuesto se activan después. En el ser humano, los genes HOME-BOB se conocen también como genes Hox, que a pesar de que fueron descubiertos por la Drosophila melanogaster, con las dos mutaciones que yo les expliqué, la Antenapedia y el Vitodax, pues vieron que había muchas transformaciones homeóticas en el cuerpo del ser humano. Una de las proteínas principales en el funcionamiento son las proteínas HOX. Esto es un poquito sobre la parte o la estructura química de los genes HOX, pero debo decir que tienen un dominio de unión al ADN muy conservado, que es lo que se conoce como homeodominio, y la secuencia del ADN correspondiente es lo que se conoce como home box, que como está en inglés, que significa caja homeo, ¿verdad? Los exones son, para que si cuando estudien encuentran esto y entiendan, son los lugares o los genes que son capaces de transcribir. A eso se le conoce como exón. Entonces aquí ven lo que les decía, los genes home box.
Un clúster o un conjunto de genes está en cuatro cromosomas bien localizados en el ser humano, el 2, el 7, el 12, el 17, y se sabe cuál es la secuencia que dan. Los genes HOT se expresan muy temprano, desde la gastrulación hasta, incluyendo cuando el embrión genera su eje mayor en el cuerpo. Vuelvo y repito, pasa lo mismo que en la drosófila. Los 3' se expresan antes y los 5' se expresan después, en orientación cráneo-caudal o 3', 5', que es lo que se conoce como colinealidad espacial. También en el ratón hay genes HOX, que es muy similar a lo del humano, aproximadamente 39 genes. Como les decía, se conoce como HOX en el humano, que en 4 cromosomas distintos, que ya se los dije, el 2, el 7, el 12 y el 17. Tienen que ver mucho con la implicación en la segmentación cráneo-caudal o rostro-caudal del cuerpo y en su expresión espacio-temporal. Entonces, esto es lo que se refiere con cráneo caudal. Primero los más anteriores, aquí en la parte de la cabeza, y se van progresivamente expresando hasta llegar a los más posteriores. Se van apagando estos, se van encendiendo los más posteriores. Eso es lo que se conoce como colinealidad y la espacial y temporal, ¿verdad? Que se expresan más anterior los del 3', más posterior los 5'. También creo que ustedes ya saben eso por bioquímica, que el ADN es una doble cadena polinucleotídica que está unida, son antiparalelas, unidas por un enlace fosfodiéster, donde va una 3', 5' y la otra va 5', 3'. A eso se refiere, a la dirección del ADN, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una mutación en estos genes? Hay una ganancia o una pérdida de función. Las pérdidas de función causan transformaciones estructurales posterior-anterior, es decir, lo que debería estar posterior se forma en la parte anterior y viceversa. Y las de ganancia de función, lo contrario, transformación estructural antero-posterior. Es muy importante esta parte de aquí, que son que los genes HOX desempeñan un importante papel en la segmentación rostro-caudal del cuerpo. Eso es la parte más importante. Si logran comprender eso, pues creo que vamos bien. La parte de los homeodominios y de toda esa parte bioquímica y conformación del gen, pues no es una competencia para ustedes. La competencia es que comprendan qué es lo que pasa si el gen no se activa y los diferentes tipos de mutaciones que se dan cuando este no está activado, ¿verdad? Vuelvo y repito, donde más se han estudiado es en la mosca de la fruta, por eso es de que hay bastante estudios sobre la Drosophila melanogaster y las mutaciones. Ok, si hay alguna pregunta hasta ahorita de lo que llevo con los genes HOX, los primeros que hemos visto, resumiendo, son genes homeóticos, genes maestros, que se expresan muy tempranamente en el ser humano, desde el inicio, desde que empieza a haber las dos capas, epiblasto y hipoblasto, y luego la gástrula, ya los genes HOX están empezando a expresarse, que tienen colinealidad espacial y temporal y que su expresión es secuencial, de tal manera que se van expresando primero los más anteriores y luego los más posteriores, en sentido 3', 5'. ¿Alguna pregunta, muchachos, para continuar con la clase? Si no hay preguntas. Bien. Entonces, lo demás solamente lo voy a ir mencionando porque ya solamente tengo 15 minutos. Esto es un resumen de lo que les estaba diciendo. Los genes homeóticos codifican proteínas que muestran colinealidad espacial y colinealidad temporal
La colinealidad espacial se refiere a que al orden en el cromosoma corresponde al orden de expresión en el eje antero-posterior, es decir, 3', 5'. Y la colinealidad temporal, que los que están más anterior se expresan en primer lugar y que se van haciendo progresivamente a lo largo del clúster hasta que lo hacen en el extremo opuesto. Los genes PAX, la familia de genes PAX está compuesta por un número desconocido de miembros. Son genes implicados en muchos aspectos del desarrollo, ¿verdad? Del embrión. Los genes PAX desempeñan funciones relevantes para formar el órgano de los sentidos. Ojo, no se forma sin la expresión de los genes PAX. Y también sistema nervioso en desarrollo. Igual tiene mucha participación en los procesos de diferenciación celular con la transición epitelio-mesenquimatosa. Los genes PAX están sobre todo, son homólogos a los genes de la Drosophila spiruler y también tiene que ver mucho en los órganos de los sentidos. Ojo, oído, ¿verdad? Sistema nervioso, diferenciación celular. Este es un síndrome que se llama Gondorburg, solo lo traje para ejemplificarlo. Cuando hay mutación de los genes PAX, pues el niño tiene una heterocromía del iris, lo que se conoce un ojo de un color y el otro ojo de otro color, además sordera y este mechón blanco en el cabello que se llama piebaldismo. Todo esto es por una expresión mutada en la familia de los genes PAX. Hay otras familias que también tienen homeodominio o que son como los genes Homebox, la familia de los genes POU, que se dan muy tempranamente junto con los genes nodales. La familia de las proteínas LIN también se expresan dentro del nodo primitivo. Las genes DLX, que tienen que ver con la parte dorsolateral en los embriones, actúan muy tempranamente. Los genes MSX también actúa y tienen que ver mucho con todo lo que se refiere a formación de, sobre todo de miembros superiores, miembros inferiores, músculo, cartílago, hueso. Estas proteínas LIN, como les decía, se unen a ciertas zonas de homeodominio y están muy relacionadas con la formación del sistema nervioso central. De tal manera que cuando no se expresan da lugar a embriones que no tienen cabeza. La familia de los genes T-Box tiene que ver mucho con mesodermo y para la formación de los miembros anteriores y posteriores. Pueden ver acá estos genes T-Box, por ejemplo, esta rana, donde se hizo en estudio una inducción para que no se diera la formación de las extremidades, quitando la función de los genes T-Box. Y ustedes pueden ver cómo esta extremidad es muy corta y muy pequeña, ¿verdad? Es porque ellos tienen mucho dominio en la inducción mesodérmica. Familia de transcripción dedos de zinc, que se llaman así por cómo están organizados y porque necesitan mucho los iones de zinc para poder hacer esa cadena polipeptídica con esos plegamientos que parecen similar a dedos. Por eso se conoce con el nombre de transcripción dedos de zinc, esto que está acá. Genes SOX. Los genes SOX también es una familia de proteínas que fueron descubiertos en el 90. Lo descubrieron en el gen SRY. El gen SRY es el factor determinante masculino en la diferenciación sexual, de tal manera que este gen es el que lleva la información para que se dé la formación del fenotipo masculino, los genitales masculinos, en el embrión XY. Si no hay SRY, aunque sea un varón XY, no se va a dar lugar la formación de genitales, ni de testículos, ni de pene, y es lo que se conoce como genitales atípicos. Entonces la proteína SOX es muy importante para el fenotipo y la expresión
de los genes, como de la actuación del gen SRY para la formación de genitales, entre otras cosas, ¿verdad? Moléculas señalizadoras que también ayudan a través de una vía de señalización donde hay un ligando, un receptor y la vía de la señal de transducción. Eso es lo que se conoce como vía de señalización. El ligando, que es la molécula señalizadora específica que se une a un receptor transmembrana, es decir, un receptor que está en la membrana de la célula y que me da una vía de señal de transducción. Entre las moléculas señalizadas, importante tenemos la familia transformante beta, de la que hablé un poco al inicio, la familia Headshot, que también la conocen como erizo, porque todos los estudios se hicieron en este animal, la familia del crecimiento, factor de crecimiento y desarrollo fibroblástico, y la Wilnes o familia WNT. La familia o ruta WNT, ¿en qué actúa? Ok, ahí se los resumí un poco, porque eso es de bastante información que no está en un solo libro. Si ustedes ven en mi diapositiva, yo pongo abajo la fuente de donde extraigo mi información. Ustedes pueden copiar y conseguir el artículo completo y leer toda la información. La WNT o Wilnes, así se llama porque se estudió también en Drosophila melanogaster, se refiere a alas, tiene que ver con la dorsalización del cuerpo, la diferencia dorso-ventral, es decir, que se va a formar dorsal, en este caso las alas, y que se va a formar ventral. La ruta del transformante TGF2, porque había varios, tiene que ver con el desarrollo del hueso a través de la inducción del mesodermo. La ruta Headshot, que se refiere a la inducción de la notocorda. La notocorda es una, ya que le he mencionado varias veces, me voy a detener un poquito. La notocorda es muy importante porque tiene que ver con, es de origen mesodérmico y es una estructura que sin ella no se da la formación del sistema nervioso. Lo primero que tiene que hacer el embrión es formar algo que se llama bastón notocordal o notocorda, y la notocorda va a ser como un maestro controlador o un control maestro para que se dé lugar a la formación de todo sistema nervioso. Emite muchas señales. Entre las señales que emite es la familia Sony-Headshot, para que se dé como tal la formación de todo lo que se refiere a médula espinal. También tiene que ver con la somitogénesis o la formación de los somitas y también a nivel de intestino y vísceras. Tenemos la ruta tirosina quinasa y la ruta Notch. Eso lo vamos a ver un poquito más detallado. Superfamilia del transformante beta. Dije un poquito de esta al inicio. Vamos a hablar un poco sobre lo que se refiere a ella. ¿Cómo la van a encontrar en los artículos? TGF beta. Aquí voy a decir algo rapidito. Cuando se trata de genes, en seres humanos se utiliza letra mayúscula y cursiva. Entonces, cuando ustedes lean y miren letra mayúscula, todo es un gen o una superfamilia como este caso. Y en los animales solo la primera letra es mayúscula y todo el resto de letras es minúscula. Bien, el factor transformante beta, como lo decimos más rápidamente, ¿verdad? Son muchas moléculas que tienen que ver con una amplia variedad de funciones en la embriogénesis y en la vida postnatal, no solamente en la vida embrionaria. Se denominó así por el primer miembro de la familia que se descubrió, que fue el TGF beta 1, hay también beta 2 y beta 3. No voy a hablar tan profundamente de ellas, solamente lo que me interesa a nivel de la vida embrionaria. Es un ejemplo representativo como molécula señalizadora por su tipo de función.
tiene muchas funciones importantes en el desarrollo embrionario, de tal manera que gracias a ella, como también dentro de estas familias se encuentran otras como la proteína morfogénica ósea o BMP, es parte de la familia transformante beta. Esta familia BMP es importantísima para la inducción del mesodermo para formar hueso, entre un montón de funciones más que tiene. Y en la vida postnatal, les decía anteriormente, que era muy importante porque tenía que ver con el estudio en macrófagos, linfocitos, para la formación de la reacción antígeno-anticuerpo y también en el cáncer. Tiene una molécula que se encuentra en estado latente y que está unida a una región bioactiva que solo va a adquirir actividad biológica tras la disociación entre la prorregión y la región bioactiva. O sea, para que ella pueda actuar debe de unirse y de esta manera va a poder, se une como tal a un receptor transmembrana para poder hacer su función, ¿verdad? Como es una superfamilia, ustedes van a ver que hay transformante beta 1, 2, 3, alfa 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Porque son varias proteínas que están dentro de la misma familia. Importantísimo, aquí les pongo el ejemplo, la familia transformante beta tiene que ver con la inhibición a través del BMP para que se inhiba el BMP y de esta manera se dé lugar la formación del neuroectodermo y luego la formación del tubo neural. Si no hay inhibición de BMP, no se da la formación de neuroectodermo y después para que se dé lugar a la formación de la médula espinal. Aquí tienen, como les decía, que una familia tiene varios miembros, igual que una familia, ¿verdad? Tienen familia transformante beta 1 a beta 5. Por eso les decía de que van numerados porque son varios. Esta tiene inducción mesodérmica, o sea, el mesodermo es muy importante porque actúa mucho con él, induciendo a que se dé la formación en ectodermo, proliferación de mioblastos para formar músculo y la infiltración en la gelatina cardíaca por células endoteliales auriculoventriculares para formar atrio y ventrículos. También la activina es un miembro de esta superfamilia que tiene también función de inducción mesodérmica. La inhibina, que actúa inhibiendo, como lo dice su nombre, la secreción de gonadotropinas por la hipófisis. Sustancia de inhibición mulleriana, que tiene que ver con la formación de genitales femeninos y otras más que no es de interés, no se las deben de aprender todas, pero sí deben de saber que es una familia que tienen varios miembros. Ahora, esta sí es muy importante. La proteína morfogenética ósea la van a estar escuchando toda la embriología porque tiene que ver con inducción de la placa neural, inducción del esqueleto y la formación del esqueleto axial y del esqueleto apendicular. Los genes nodales, que son de la familia transformante beta, que son secretados, por decir así, o sintetizados por el nodo primitivo y que me dan lugar a la formación de la línea primitiva, a la formación del mesodermo y al primer eje de fijación axial, es decir, qué va a estar a la izquierda, qué va a estar a la derecha. Y los genes lefty, que tienen que ver con la determinación de la simetría corporal. La proteína morfogenética ósea es de esta familia transformante beta, es muy importante, por eso les decía, una de las que sí vamos a tener que hablar es de la morfogenética ósea, que se conoce como BMP por sus siglas en inglés. Primero fue descubierta como un factor activo en la inducción ósea en la consolidación de las fracturas. Es decir, había una fractura ósea y ella se activa para que se dé lugar a la formación de más osteocitos u primer osteoblasto a través de la célula osteoprogenitora y que se pueda sellar dicha fractura. Pero también
han visto que ejercen un efecto muy importante en el embrión. Y miren esto, qué interesante, que es lo que les decía yo, que da el encendido y el apagado de genes. Su efecto es más importante porque inhibe o el efecto que ella hace de inhibición de otros procesos del desarrollo. De tal manera que los mecanismos de estos procesos en el desarrollo embrionario tienen que ver con la inhibición de unos para que se pueda dar la formación de otros. Ejemplo clásico, la inhibición de las moléculas BMP me da lugar a la inducción del sistema nervioso central. Entonces, el apagado de las moléculas BMP permite de que se dé la formación a través de otros genes como Nogin y Cordin de la placa neural, que es lo que va a dar lugar a la formación del sistema nervioso central. Es lo que les decía. Aquí está, miren, el nodo de Jensen que da esos genes nodales famosos y la línea primitiva que luego se hace una fisura y se convierte en una estría llamada estría primitiva y que a través de ella se da lugar la migración de células para formar el mesodermo. Entonces, ese gradiente de actividad nodal a lo largo del eje dorso ventral es gracias a la ruta nodal y BMP, que es una miembro de la familia transformante beta. Haciendo un repaso, ¿verdad? Entonces, aquí quiero dar varias cosas muy importantes con lo que se refiere a lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que estoy hablando? Familia transformante beta con sus miembros en los genes nodales del nodo de Jensen o nodo primitivo, los genes Lestis y también la BMP o los genes BMP, ¿verdad? Desde que se da el punto de entrada del espermatozoide al ovocito se asocia el surco de la primera división celular. En el punto de entrada del espermatozoide es que se va a dar la primera división celular. Y va a haber ahí la frontera entre el polo embrionario y el polo abembrionario, lo que vimos en el seminario del blastocisto. Y este polo embrionario, que es donde está la masa celular interna, aquí la pueden ver ustedes en la diapositiva, es el que me va a dar lugar a la formación de embrioblasto y luego pues de futuro embrión. Y el polo abembrionario que va a estar dado por la cavidad. De tal manera que eso me va a definir el futuro eje dorso-ventral del embrión. Desde este mismo momento ya el embrión ya sabe qué va a ser dorsal y qué va a ser ventral. Luego aparecen más tarde con el inicio de la gastrulación por la acción de una estructura llamada endodermo y la formación del nodo primitivo. El último que aparece es el eje derecha-izquierda. Ese es el último en aparecer porque para que aparezca debe darse la formación del nodo primitivo y debe darse la formación de las genes nodal y los genes lestis en la parte izquierda del embrión, porque left significa izquierdo, ¿verdad? Y de esta forma, hasta que se da la formación de la estría primitiva y del nodo primitivo, yo me doy cuenta que va a ser craneal, que va a ser caudal. Craneal, lo que está hacia la membrana bucofaringea, caudal, lo que está hacia la membrana cloacal, izquierdo, derecho, dorsal, ventral. Cualquier malformación que tiene que ver con esto, ¿a qué se refiere? A los situs inversos. Porque si estos genes no se actúan tempranamente, miren, desde el día 2, la primera semana, aquí estamos en primera semana apenas, ya empiezan los genes a actuarse. Si no actúan como tal, hay una posición invertida. Lo que está a la izquierda se forma a la derecha, lo que está a la derecha se forma a la izquierda. Entonces, por eso es la importancia que ustedes conozcan este tipo de genes. Aquí está lo que les decía, esto es estudio en huevos sobre todo, traspolados luego al estudio en humanos, y aquí está lo que le conocían, donde penetra el espermatozoide, ahí se da la primera división mitótica. Eso también está determinado por moléculas desde el inicio, desde que el embrión está en estadio de 3 y 4 células. Estos ejes de cómo se van dando las divisiones celulares también vienen
determinados por el punto de entrada del espermatozoide. Y también cómo se va a dar lugar la división de la célula hasta que se forma un polo embriónico y un polo abembriónico o abembrionario. Por tanto, para que se dé una correcta, coordinada comportamiento de la célula en la disposición y establecimiento de las 3 capas germinativas, es importante la participación de un sinnúmero de genes. Y cada día hay muchos más genes que se han visto que se van formando en esta región. A ver, Víctor. Víctor, por ahí está Víctor. A ver, Víctor, quiero que me digas.